Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a traerles algo muy interesante. Voy a hablar sobre el sionismo. Me voy a basar en las palabras de Efraim Zadok. Es muy interesante. Vamos a hablar. Mucha gente no sabe que es sionista, pero lo relacionan siempre con el judaísmo, lógico. Entonces vamos a ver qué es, para que entendamos un poquito lo que es, ¿ok? Vamos a ver varios tipos de sionismo. El sionismo práctico, el sionismo político, el sionismo religioso. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver el sionismo sintético, sionismo socialista, un sionista en general, ¿ok? Vamos a ver un poquito sobre esto. Vamos a ver qué significa sionismo. El sionismo es un movimiento que promueve una solución política al pueblo judío en Eretz Israel. Fue fundado por Teodor Binyamin Zeev Herzl, Teodoro Herzl, en el año 1897, en oposición a Givat Zion, que le aconteció y que se abstuvo de toda actividad política, contentándose con la aliyá, inmigración, y establecimiento de judíos en Eretz Israel bajo el gobierno turco. El sionismo proclamó desde sus inicios su aspiración a conseguir un refugio seguro para el pueblo judío en Eretz Israel, en la tierra de Israel, amparado en la ley internacional, tal como se declaró en el programa de Basilea, aceptado en el primer Congreso Sionista en 1897. En su primera etapa, en 1897 a 1905, el sionismo se abstuvo de realizar acciones concretas en Eretz Israel, en la tierra de Israel, ya que primero intentó conseguir garantías políticas que permitían el establecimiento masivo de judíos. Aspiraba a lograr una concesión de Turquía para el desarrollo y la administración de Eretz Israel, similares a las que poseían diferentes empresas europeas con respecto a África y Asia. Para conseguirlo, desarrolló un sistema de propaganda y de acciones diplomáticas, creando instituciones organizativas y económicas de Histadrut Atzion Haolamim, Organización Sionista Mundial, la OSM. En 1897, Otzar Atishvut HaYehudim, el banco que debería recibir la concesión en 1899. El Keren Kayemet le Israel en 1901 para adquirir tierras en Eretz Israel. Los intentos de conseguir la concesión de Turquía fracasaron. En cambio, se recibieron dos propuestas británicas, una en 1902 sobre el norte del Sinai, un proyecto, el Irish, así se llamó, que fracasó tanto por la oposición de un sector sionista como por la negativa de los ingenieros británicos en Egipto de destinar una cantidad suficiente de las aguas del Nilo para irrigar esa zona. La segunda propuesta se refería a un territorio en África Oriental y es conocida como un proyecto de Uganda rechazado por los sionistas tras una áspera discusión entre 1903 y 1905. Desde entonces comenzó la etapa del sionismo realizador, asentamiento y colocación en Eretz Israel y formación sistemática de una estructura económica nacional diversificada. A diferencia del sionismo político, el sionismo espiritual, liderado por el escritor y educador Ehad Ha'am, aspiró a desarrollar a Eretz Israel como centro de la cultura hebrea moderna, con proyección a toda la diáspora. El sionismo sintético integró la acción en pro de Israel, en pro de Eretz Israel, con la tierra de Israel, con la preocupación por los judíos de la diáspora. Estas corrientes de acción se integraron en un sistema de información y acción diplomática en 1906 a 1914.
Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918, el gobierno turco comenzó a perseguir al sionismo en Eretz Israel, por lo que muchos apoyaron la conquista de esta zona por parte de Gran Bretaña, de quien se procuró conseguir garantías para concretar las aspiraciones sionistas. En 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico Balfour publicó, gracias a la acción de Chaim Weizmann, Nahum Sokolov y otros, una declaración de apoyo a la erección de un hogar nacional para el pueblo de Israel en Eretz Israel, en la tierra de Israel. En base a la declaración de Balfour, Gran Bretaña recibió un mandato internacional para administrar Eretz Israel en 1920. El documento que otorgaba el mandato, redactado en 1922, detallaba la obligación de Gran Bretaña y le otorgaba a la OSM la representatividad como agencia judía ante el gobierno británico en la tierra de Israel, en Eretz Israel. Este logro aumentó la influencia del sionismo en el mundo judío y en el issue en la colectividad judía en Eretz Israel y aceleró el ritmo de colonización. Pero ya desde principios de la conquista, el gobierno británico había evidenciado una tendencia a reducir la envergadura del hogar nacional. El conflicto con el mandato, que fue en aumento mientras crecía la fuerza de los judíos en Eretz Israel, condujo al sionismo a presentar desde 1942 una demanda expresa de establecer una autonomía judía y posteriormente de un Estado judío en Eretz Israel. En 1947, la ONU aprobó un programa de partición de Eretz Israel. En 1948 se estableció el Estado de Israel. Si bien su primer gobierno y parlamento interino fueron nombrados en conjunto por la OSM y las instituciones de la colectividad, la decisión en los asuntos políticos pasó exclusivamente a sus ciudadanos. La OSM continuó ocupándose de la colonización de la Aliyá, de la subida de la llegada a Eretz Israel, la educación judía formal y los movimientos juveniles de la diáspora. No obstante, tras el establecimiento del Estado, se debatió la legitimidad de su continuación. David Ben-Gurión sostuvo que la OSM era solo una etapa en el establecimiento del Estado judío y había que disolverla tal como se desarma el andamio al final de la construcción de un edificio. A su parecer, la relación del pueblo judío con el Estado de Israel no debía hacerse dentro de la OSM, ya que la permanencia de judíos en la diáspora ridiculizaba la idea sionista. Pocos compartieron esa idea. Por otra parte, con el tiempo se incorporaron la OSM, diversas organizaciones judías de la diáspora y aún aquellas que anteriormente se habían opuesto al sionismo. Vamos a ver ahora el sionismo político. El sionismo político fue la corriente del sionismo que exigía el otorgamiento de derechos a una concesión territorial a los judíos de Eretz Israel. Como condición previa para la realización del sionismo, Teodoro Herzl, que lideraba la SEP, el sionismo político, fundó para ello la Organización Sionista Mundial, la OSM, y se dedicó exclusivamente a la acción política y diplomática. Esta posición se oponía al Jovevei Zion, quienes postulaban la Aliyá a Eretz Israel y la colonización de la tierra en cualquier condición para que todos los Yodim fueran a Eretz Israel. El sionismo sintético surgió de un compromiso ante ambas posiciones. Ahora vamos a ver el sionismo práctico. La postura de sionistas que exigían ante todo una acción concreta en Eretz Israel, sin esperar el otorgamiento de la concesión solicitada al gobierno turco. Esta postura fue mantenida por Jovevei Zion y sus continuadores dentro de la Organización Sionista Mundial, la OSM. Tras el
séptimo Congreso Sionista en 1905, que rechazó el plan de Uganda, se fortaleció el sionismo práctico. Y sus miembros formaron parte de la segunda Aliyá en 1908. Se erigió en Yafo la oficina Eretz Israel de la Organización Sionista Mundial, que promovió la realización de práctica de proyectos. Ahora vamos a ver el sionismo religioso. El sionismo religioso fue el sionismo basado en los valores del judaísmo religioso, que no perdían los valores. Todos los demás sionismos sí perdían los valores del judaísmo y iban en contra de los valores del judaísmo y todas las tradiciones y cultura del judaísmo. Entonces, el sionismo basado en los valores del judaísmo religioso se originó en la corriente religiosa que existió en la época de los precursores del sionismo a mediados del siglo XIX y de la Jibat Zion, liderada por Tzvi Hirsch Kalischer, Yehuda Alcalay y otros también en el movimiento Jovevei Zion. Sobresalieron religiosos como el Shmuel Mohilever. La mayoría de los miembros del movimiento observaban las mitzvot y los preceptos. El resto era tradicionalista. La Organización Mundial Sionista en 1897 se basó desde el comienzo en principios políticos laicos y pusieron a un lado toda la Torah y las mitzvot, y por eso muchos religiosos ortodoxos estaban en contra del sionismo. ¿Por qué? Porque oprimieron la religión y pusieron a un lado todas las mitzvot y toda la Torah. Y el sionismo religioso, al contrario, el sionismo religioso sí iba cuidando toda la Torah y las mitzvot. Entonces, la Organización Sionista Mundial en 1897 se basó del comienzo en principios políticos laicos, y los grupos religiosos que la integraban exigieron que no se ocupase el asunto religioso, educación y cultural, el tiempo que bregaban por un judaísmo tradicionalista para el Estado sionista en Eretz Israel. En 1902 se fundó, por iniciativa de Yaakov Reisen, el movimiento Mizrahi, sigla de Merkaz Ruhani, Centro Espiritual. Su oposición a la acción cultural laica de la Organización Sionista Mundial hizo que en 1912 parte de Mizrahi se separara del movimiento sionista. Ahí fue el problema, porque no querían apoyar a la religión, a la Torah y a las mitzvot. Y se unieron con grupos ortodoxos antisionistas de Agudat Israel del Mizrahi. Surgió el movimiento Torah Badat, Torah y Trabajo, que combinó la religión judía con la Halutziot, los pionerismos en los días de la tercera Aliyá. Se fundó en Eretz Israel y Listadrut Hapoel HaMizrahi en 1922. Para unificar a todos los obreros religiosos, en consecuencia, se erigieron dos partidos que se presentaron por separado a las elecciones de la Organización Sionista Mundial y a la Asamblea de Representantes, y posteriormente a la Knesset, Parlamento Israelí. En 1956 se unieron ambos partidos y formaron el Mafdal, Amiflaga Adatit Haleumi, Partido Religioso Nacional. El sionismo sintético es una síntesis de dos corrientes que peleaban en la Organización Sionista Mundial. El sionismo político y el sionismo práctico. En el séptimo Congreso Sionista en 1905, Chaim Weizmann acuñó el término sionismo sintético al establecer que es posible actuar en forma paralela en el área política para conseguir las concesiones del gobierno turco en el trabajo práctico del Ishuv de la colectividad judía en Eretz Israel. En 1908 se estableció en Yafo la oficina Eretz Israelí de la Organización Sionista Mundial, lo que intensificó la acción en el país junto con la acción política y diplomática. Esta línea de acción caracterizó a la Organización Sionista Mundial hasta el establecimiento del Estado de Israel. En 1948,
cuando se estableció la independencia de Israel. La única oposición a esta postura provino de los revisionistas, que demandaban una acción más combativa contra la Gran Bretaña. El sionismo socialista fue el movimiento sionista formado a principios del siglo XX, cuyos precursores actuaron en el siglo XIX. En sus orígenes lo componían dos corrientes: la marxista Hapoel Zion, fundada en 1906 por Dov Ber-Borojov, y Ahdut Ahava, la antimarxista, que centraba en la vida productiva de Eretz Israel y no en la lucha de clases. Seirei Zion en la diáspora, Hapoel Hatzair en Eretz Israel, dirigida por Aaron David Gordon. La diferencia entre ambas corrientes fueron desapareciendo con el tiempo, que aunque volvieron a surgir en torno a la oposición frente al socialismo en la Unión Soviética y la realización del sionismo en Eretz Israel, los movimientos de colonización pionera en Eretz Israel cristalizaron la idea socialista al fundar colonias cooperativas, Kvutzot, Kibbutzim, Moshavei Ovadim, transmitiéndose en la columna vertebral del Ishuv de la colectividad judía. En la época del mandato británico, en 1930, Hapoel Hatzair y Ahdut Ahava se unificaron en Mapal, que fue el partido principal en la época del mandato y los primeros años del Estado de Israel. Por otro lado, se estableció el movimiento Hashomer Hatzair, que destacaba más los principios marxistas unidos al sionismo pionero. Y todos estos estaban en contra de la religión y en contra de todo lo que era la Torah y las mitzvot, imagínense. Entonces, el sionista en general, Zion Klalim, partido del centro de la Organización Sionista Mundial, y en los comienzos del Estado de Israel, fundado en 1922 por miembros de la Organización Social Sionista Mundial, que no se incorpora a Poalei Zion Mizrahi, y los revisionistas, los sionistas generales, postulaban que el sionismo debe de estar por encima de toda posición social y que en él debían colaborar los diferentes sectores, defendiendo los derechos del mercado privado ante las tendencias socialistas. Exigió la libre iniciativa económica, oficinas de trabajo estatales, servicios médicos estatales y solución de conflictos laborales por arbitraje obligatorio. En 1931, los sionistas generales se dividieron en dos factores, A y B, que volvieron a unirse en 1945. En 1948, un grupo se separó y se unió al Partido Progresista. Los sionistas generales tenían una fuerte posición en el Ishuv, en la colectividad judía. En Eretz Israel, especialmente en las grandes ciudades, excepto Haifa, y en las Moshavot, en los establecimientos, participaron en el gobierno, en las provisional de Israel en 1948, y en los que lo sucedieron en 1961, fundaron junto con los progresistas la Miflaga Liberalit, Partido Liberal. Los sionistas generales poseían filiales en casi todas las comunidades de la diáspora. Los movimientos juveniles, Maccabí, Zabulún, estaba ligado a los sionistas generales, al igual que Irgun Nashiv, Zion Klaliot, organizaciones de mujeres sionistas generales, que erigió decenas de establecimientos educativos. El brazo financiero de los sionistas generales era el Keren Peulah, y su vocero fue el diario Haaboker. En 1965, el año que yo nací. En 1965, la Miflaga Liberalit, el grupo liberal, se unió al partido Herut, formando el bloque de Gahal. Y vemos, amigos, que este es el conflicto sionista que ha existido en el mundo. La formación de Eretz Israel fue realmente preocupados por
la creación del Estado sin preocuparse en las personas, en sus tradiciones, en su judaísmo, en su Torah, en sus mitzvot. Pusieron a un lado. Entonces, por eso vemos que hay judíos extremistas o judíos ortodoxos o judíos tradicionales que están en contra del sionismo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando se generó el sionismo, iba totalmente en contra de lo que es la Torah y la mitzvot. Pero vemos que sí hay una unidad en este momento, ahorita. Hay una unidad generalizada en Eretz Israel por gente ortodoxa, Shomer Torah y Mitzvot, que cuidan la Torah y la Mitzvot, que también son sionistas, pero no del género aquellos que iban en contra de la Torah, sino como el sionismo religioso, que sí iban de la mano con la Torah y las mitzvot. Y eso, amigos, es lo que debe de existir en Eretz Israel, la unidad general, porque todos somos hermanos y debe de existir esa armonía. El sionismo religioso es el que une a todos y va de la mano con la religión, las mitzvot, y el amar la tierra de Israel y el querer un Estado de Israel y buscar un hogar para todo el pueblo de Israel. Gracias, amigos.